Bien, estudiantes, continuando con lo que son temas de matemáticas para segundo bachillerato, vamos a revisar lo que es la primera derivada. Es un tema nuevo. Aclarar de antemano que habrán temas que estarán en el libro y que lógicamente resolverán en el libro, y hay temas que no están en el libro. ¿Por qué razón? Porque el libro que se les entregó es una reducción del libro en general que se usa para todo el año, y como es una reducción, lógicamente se han eliminado o se han omitido algunos temas. Sin embargo, a nosotros los docentes por interno nos envían un listado de matrices que debemos un listado de destrezas que debemos cumplir cada semana. En este caso, esta semana toca lo que son derivadas, aunque este tema no está en el libro. Bien, igualmente les dejaré una actividad al final, como se ha venido trabajando mediante las fichas, para que resuelvan. Entonces tenemos que la derivada, por cierto, esta parte deben pasar lo que es concepto de derivada. Derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula con el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo. La parte más importante que nos indica en esta parte es que varía el valor de dicha función, es decir, que puede ser de una función positiva o una función negativa, como en las funciones anteriores que hemos calculado, que nos salían valores de x positivos y negativos. En las derivadas, en cambio, puede variar ese valor de un valor positivo a un negativo. Esta es la forma en la cual se representa una derivada en base a una función. Recuerden que ya habíamos visto esto. En esta función vamos a derivarla, que es 3x al cuadrado más x más 2. ¿Cómo se lo va a hacer? Es bastante sencillo, presten atención. Dice la función derivada f', aquí hay una coma, f' de x, el exponente de la variable se multiplica por el constante y se reduce 1 al exponente. El segundo paso, en la función derivada f' de x, el valor de la constante es igual a 0. ¿A qué se refiere esto? Veamos, nos dice que función prima o derivada prima de x es igual a 6x más 1. ¿Y de dónde salieron estos valores? ¿De dónde salió x? ¿De dónde salió 1? Veamos dos pasos. Dice, en la función derivada f' de x, el exponente de la variable se multiplica por la constante. Recuerden, la variable son las letras, las constantes son los números. Los exponentes son los números en las partes superiores de las variables. Entonces me dice, el exponente de la variable, o sea, de la letra, se multiplica por la constante, o sea, se multiplica por el número que acompaña a la letra. En este caso, 2 por 3, 6. ¿Sí ven? Así es como se resuelve. 2 por 3, 6. Luego, ¿qué hago? Y se reduce 1 al exponente. Como el exponente es 2, ¿verdad? Si le quito 1, 2 menos 1 me queda 1. Es decir, me queda la x sola. Recuerden que cualquier número o cualquier letra que esté escrito automáticamente está elevado a 1. Este 2 está a 1, esta x está a 1, ¿verdad? Entonces 2 menos 1 es 1. O sea, me queda la x sola. Bien. Continúo con la siguiente. Lo mismo. El exponente debo multiplicarlo por la constante. Recuerden que las letras, las variables que están solas, siempre están acompañadas por una constante 1. Aunque no se lo escriba, aquí está el número 1. Y como tenemos una sola letra o una sola variable, significa que está elevada a una potencia. Entonces 1 por 1, 1, ¿verdad? Si estuviera aquí el 2, 1 por 2, 2. Si estuviera el 4, 1 por 4, 4, etc. ¿Bien? Luego, se reduce 1 al exponente. Como esta x está elevado a 1, si yo le quito 1, 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Es decir, me quedo sin letra. Si una letra queda sin exponente, lógicamente se elimina. Si esta letra ya estaba elevada a 1 y le quito 1, me queda 0, ¿verdad? Es decir, elimino la x. ¿Y qué pasó con el 2? En la función derivada f' de x, el valor de la constante es igual a 0. ¿Qué son constantes? Son los números que no están acompañadas de una letra.
Lógicamente constantes también son los números que acompañan a las dos letras, pero también hay constantes puras que son las que no están acompañadas por ninguna letra, en este caso el 2. ¿Qué hago con las constantes, con los números que no están acompañados por ninguna letra? Lo que se hace es eliminarlos. Me sale 0, lógicamente no lo tomo en cuenta. Bien, entonces me queda función prima de x es igual 6x más 1. ¿Cómo hay este x? Repito, según las indicaciones, multipliqué el exponente por la constante de la variable. 2 por 3, 6. Luego al exponente le resté 1. 2 menos 1, 1. Por eso me quedó la x sola. Acá repetí el mismo proceso. Recuerden que x, aquí al frente tiene el 1. 1 por 1, 1. 1 menos 1, 0. Por esa razón no pongo la x. Y finalmente, las constantes, los números que no están acompañados por letras, se eliminan y me queda 0. Bien. Vamos a proceder a ver el criterio de la primera derivada. Esto también deben pasar. Nos dice que y es igual a la función de x. Para resolver, se realizan los siguientes pasos. Es algo muy sencillo, presten atención. Se van a confundir un poco en la terminología, pero de ahí es lo mismo que hemos visto de funciones y lo que hemos visto de despejes de fórmulas. Primero, hallar la derivada y' es igual f' de x o función prima de x. Bien, entonces vamos a hallar de esta función. Esta va a ser la función de la cual vamos a calcular. Nos queda de la siguiente manera. ¿Se acuerdan en la diapositiva anterior que habíamos dicho los pasos? Primer paso, multiplicamos el exponente por la constante de la variable. Como aquí está el 1, 2 por 1, 2, ¿verdad? Luego al exponente le resto 1. 2 menos 1, 1, me queda solamente la x. Acá lo mismo, la x está elevado a 1. 1 por 2, 2. Bien. Y a esta x le resto 1. Como la x ya está elevado a 1, y si le resto 1, 1 menos 1, 0. Es decir, elimino la x. La última regla me dice que las constantes, o sea los números que no tienen letras, se eliminan o son iguales a 0. ¿Sí ven? Por lo cual me quedaría de esta forma. 12x más 2 y nada más, porque el 0 no se toma en cuenta. Bien, entonces función prima de x es igual 2x más 2. Segundo, encontrar los valores críticos de x. Bien, vamos a calcular entonces los valores críticos de x. Hallar el valor crítico de una función prima significa que vamos a igualarla a 0. Es decir, esta ecuación vamos a ponerla igual a 0. ¿Sí ven? De la siguiente manera. Aquí procedemos a realizar tal cual hemos hecho con las ecuaciones anteriores. Del lado izquierdo irán las constantes, las variables, del lado derecho irán las constantes. Es decir, del lado izquierdo irán las letras y los números que multiplican a letras, y del lado derecho irán los números que no están acompañados por las letras. Nos quedaría de esta forma. 2x, como es una variable, se mantiene del lado izquierdo, más 2x es una constante, pasa al otro lado. Recuerden que al pasar lo hace con signo cambiado, con signo negativo. Y el 0, como no vale nada, no tomamos en cuenta. Bien. Seguimos. Recuerden que de este lado solo puede estar la letra. No puede estar acompañado por ningún número y tampoco puede tener el signo menos. Por lo tanto, este 2 que está multiplicando lo que hace es pasar a dividir, o sea, como una fracción debajo de menos 2, y nos quedaría de esta manera. Recuerden, una fracción es una división. Dividiendo menos 2 para 2 o 2 para 2 es igual a 1. Luego aplico la ley de los signos, menos y más es menos, ¿verdad? Entonces me sale x menos 1. Esto nosotros conocemos como el despeje, ¿verdad? O el valor de x. Sin embargo, en derivada se lo conoce como valor crítico de x. Bien, es lo mismo que han estado observando ustedes antes con las ecuaciones, simplemente que se les ha cambiado la terminología a las respuestas. Entonces ya hallamos el valor crítico de x. Tercer paso, nos falta analizar el cambio del signo, lo que les había dicho en la introducción de derivadas, que pueden cambiar sus valores numéricos, sus valores de signos, el cambio de signo de la derivada al pasar por valores críticos de x, es decir, al pasar por menos 1. Es decir, aquí vamos a reemplazar el valor de x por menos 1. Estos pueden ser mínimos relativos
o pueden ser máximos relativos. ¿Qué es un mínimo relativo? Si la respuesta nos sale positiva. ¿Qué es un máximo relativo? Si la respuesta nos sale negativa. Nos quedaría entonces de esta forma. La misma función la paso, solamente que ahora voy a reemplazar el valor de la x. En lugar de x voy a colocar menos 1 en todos los casos, ¿sí ven? Y me queda de esta forma. Función de x paso a reemplazar por lo que me salió en el valor crítico, x menos 1 elevado al cuadrado más 2 de x se reemplaza por menos 1 porque está multiplicando, por eso lo puse entre paréntesis. Como 2 multiplica x, por eso puse menos 1 entre paréntesis, más 1. Paso a resolver. Recuerden, cuando está elevado al cuadrado se aplica la ley de los signos. Menos por menos es más, 1 por 1 es 1. ¿Sí ven? Es porque estoy multiplicando el menos 1 dos veces. Y como estoy multiplicando un signo negativo por un índice par, la respuesta es positiva. Menos por menos, más. Continúo. Más por más es menos. ¿Sí ven? Más por más es menos. 2 por 1, 2. Finalmente paso el 6. Listo, solamente me falta resolver esta parte. Bien. Voy a explicarles un poco más detallado, tal vez alguno no entendió. Voy a explicar esta parte de menos 1 al cuadrado. ¿Por qué sale más 1? Veamos. Voy a escribir por aquí menos 1 al cuadrado igual. Significa que el 1 lo voy a repetir dos veces. Menos 1 repetir dos veces. Hay que multiplicar menos 1 dos veces. Menos 1 por menos 1. Bien, igual. Primero, menos por menos, más, ¿verdad? 1 por 1, 1. ¿Sí ven? Por eso me salió más 1 en este resultado. ¿Listo? Bien, continuamos. Déjenme borrar esto. Listo, entonces simplemente nos queda hacer las operaciones. Recuerden, números del mismo signo se suman, números con signos diferentes se restan. Puedo sumar entonces 6 más 1 porque son del mismo signo, 6 más 1, 7, 7 menos 2 me queda 5, ¿verdad? Entonces volvamos al tercer paso, analizar el cambio de signo de la derivada al pasar por el valor crítico. Valor crítico menos 1, listo, ya hicimos el reemplazo de la x por el menos 1. Y debemos determinar si es un mínimo relativo, si es que me sale positivo, o un mínimo o un máximo relativo si me sale negativo. Como me salió positivo, es un mínimo relativo, valor mínimo relativo. Bien, y de esa forma se ha hallado el valor de la función de x mediante lo que es proceso de derivadas.